esposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ok, y usted ya sabe lo que él leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ok, pero lo que me llama la atención es esto. Dice que cuando a los 30 años, un capítulo antes, usted se da cuenta que ahí nos dice, Lucas 3:23, si usted lo lee, se va a dar cuenta que ahí, hermanos, creo que la versión de las Américas dice cuando tenía 30 años. Entonces, 0, 12, 30, van 3. Entonces a los 30 años dice que él ya entonces, hermanos, otra de las veces que lo miramos en su edad está en el templo. Se mete a la sinagoga y dice conforme, no a la costumbre, sino dice conforme a su costumbre. Diga conmigo su costumbre. Entonces, ¿qué entiende usted? ¿Un hábito de quién? De Jesús. Cuando usted investiga la palabra costumbre, hermanos, la palabra griega, no me recuerdo cuál es, pero dice, hermano, que es hacerse un hábito. Es decir, que cuando usted mira la vida de Jesús, era una vida de templo. Ya conmigo, vida de templo. Porque, perdóneme, hermano, esto lo tengo que decir, porque hay gente que cuando usted mira y habla en las redes sociales, hermanos, se va a encontrar con infinidad de opiniones y algunos están diciendo: Dios no nos llamó para reunirnos en un culto, en ir al templo. Pero si su vida de Jesucristo toda fue de templo. Amén. Toda la vida de Jesús, a los 0 años, a los 12 años, a los 30 años, vida de templo. Después Jesús muere. Y después Él es un templo. Y no dice pues el apóstol Pablo que nosotros somos templo. ¿De quién? Eso quiere decir que si nuestro modelo a seguir es Jesucristo, porque hermanos, el varón perfecto que habla el apóstol Pablo en el libro de Efesios es Jesucristo. Eso quiere decir que nosotros, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso quiere decir que nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Y si Jesucristo pasó toda la edad que menciona la Biblia, 0 años, 12 años, 30 años, hermanos, en el templo, eso quiere decir que nosotros tendríamos que hacer hábitos de estar en el templo. ¿Cuántos dicen amén? No, hermanos. Entonces, si alguien le pregunta, y a ver, ¿dónde dice que nos congreguemos? Bueno, Jesús era una vida de templo. Jesús, hermanos, dentro de los hábitos que él, hermano, realizó continuamente, es que se la pasaba en el templo. Amén. Entonces dígale al que está a su lado, por eso ven al templo. Amén. Era solamente esa aclaración. Hay otras cositas ahí más que otro día les platicaré, hermanos. Otro día les platicaré, porque hay cosas ahí más interesantes, hermanos. Porque después, a los 30 años, el hermano, él aparece, empieza a hacer su ministerio. ¿Y cuántos años duró haciendo el ministerio? 3 años. Póngale que él murió a los 33 años y medio, 33 años. Entonces vemos la siguiente etapa. Él murió, pero también resucitó. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Un día nosotros, hermano, y de hecho nosotros vamos en un avance continuo, porque hasta había una alabanza que decía, o que dice: un palacio tengo allá, más lindo que el sol. Y aún el apóstol Pablo dice: aunque este templo sea destruido, tenemos de Dios un palacio. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Es un día, hermano, usted y yo tenemos que aprender esto. Lo que hacemos en este lugar es un ensayo de lo que vamos a ir a hacer cuando estemos con el Señor, hermanos. Amén. Así que yo le dejo esa parte. Y ahí hay algunas otras cositas que, hermanos, sería bueno explicar, pero todavía no he terminado el tema del domingo, hermanos. Así que voy a seguirlo. No ahorita,
Otro día. Amén. Ahorita quiero seguir con esto. Oremos. ¿Ya oramos? Oremos. Padre, gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder estar aquí, Señor. Gracias, papito, porque tú eres misericordioso, amoroso, Señor. Padre, tu gracia es extraordinaria. Gracias por el privilegio que nos das de poder hoy predicar tu palabra. Gracias, mi Dios, por este gran privilegio que me das. Y te pido, Señor, que nos ayudes, nos habilites, Espíritu Santo, para poder hoy hablar, Señor, tu palabra, y que esa palabra pueda llegar a cada corazón para que pueda dar fruto, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Hace 8 días, el día martes, estuvimos hablando de los ancianos, hermanos, en la iglesia. Esto es lo que Tito, hermano Pablo, le dice a Tito, que pusiera ancianos. Y esa es la palabra ancianos, presbúteros, hermanos, que es es presbus, anciano, un miembro del Sanedrín, miembro del concilio, presbítero mayor, un líder en el pueblo, hombre viejo. Pero también algunos de los diccionarios dan la traducción de ser pastor. Amén. Entonces ese es un anciano. Esto nos habla entonces, hermano, por lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Nosotros debemos de considerar una estructura. Nosotros, hermanos, dentro de la doctrina que nosotros conocemos y que se nos ha enseñado, es precisamente que nosotros creemos en los 5 ministerios. Amén, hermanos. En el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Eso por lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Y yo le he dicho a usted, hermano, que aunque algunos hermanos dicen que, como lo que dice el apóstol Pablo, yo siendo como un abortivo, como el último, pero cuando usted mira, es Primera de Corintios 14, me parece, o 15, no recuerdo, es 14 o 15. Bueno, creo que es el versículo 15, el capítulo 15. Ahí usted lo busca, hermano. Entonces, cuando empieza a hablar el apóstol Pablo y cuando él está diciendo que él es el último de los apóstoles, porque algunos así lo consideran, él está hablando, hermanos, de todo cómo el Señor se les apareció después de haber resucitado. Se les presentó a varias personas. Amén. Y entonces cuando él empieza a hablar, él está diciendo y él está diciendo que él es el último, que es el hermano, vuelvo a reiterar, de lo que hermano, él viene hablando en el contexto, ahí en el capítulo 15. Ok, ya le hemos explicado esto, hermano. Amén. Que cuando usted mira en el Nuevo Testamento hay más. No solamente se menciona al apóstol Pablo como el último, se menciona a Junias, se menciona a Apolos, hermano, se menciona, ¿a quién más me dijo usted? Ayúdeme, a Bernabé. Entonces podría decir que Pablo era el último de los apóstoles. Amén. Bueno, cuando usted mira en la Biblia, en el caso de los pastores, hermano, ya eso también hablamos. Y yo le decía a usted que me mencionara un nombre en el Nuevo Testamento, aparte de Jesucristo, que se diga que es pastor. Sí, a Pedro le dijeron, pastorea mis ovejas. Mencióneme otro. ¿Quién? Timoteo, pero no dice específicamente que era un pastor. Y tampoco de Pedro podremos decir que a Pedro le dijeron, ¿verdad? Cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ay, después le dijo, pastorea mis ovejas. Entonces podemos entender que Pedro era pastor, pero realmente cuando usted mira en el Nuevo Testamento, no hay un nombre que específicamente diga, este es pastor. Amén. Y entonces, hermanos, yo le decía que volviendo un poquito, ¿verdad? Rápido, hermanos, así un breve resumen. Entonces le pasamos el escáner cuando alguien se presenta como apóstol. Le podemos pasar el escáner cuando alguien se presenta como profeta, pero no le pasamos el escáner cuando alguien se presenta como pastor. Porque tiene una tarjeta, se presenta, yo soy pastor fulano de tal, y entonces decimos, damos por sentado que es pastor. ¿Y por qué no le pasamos el escáner también a ellos? Y también a mí, hermano, pues si usted me quiere pasar el escáner, también a mí, pásemelo, porque es bueno. Creo que necesitaríamos hablar acerca de los perfiles, hermano, de cuando es
lo que establece el apóstol Pablo, bueno, Jesucristo, lo dice el apóstol Pablo, pero Jesucristo fue y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces yo le dije a usted que hay ministerios primarios. Amén. Que el llamado viene desde la eternidad. ¿Cuántos decimos amén? En el caso de los ancianos, le dijeron, Pablo le dijo a Tito, te dejo en Creta para que tú pongas ancianos. Eso quiere decir que los ancianos de entonces, hermanos, son nombrados por el pastor, por el ministro que está al frente. ¿Ok, hermanos? Bueno, prosigo, hermano. Ese nada más era una situación. Tito 2:2 habla acerca de las cualidades de los ancianos, que ya los vimos, hermanos: prudentes, sanos en la fe, amoroso, perseverante. En el caso del libro de Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre nosotros? ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a quienes, no al pastor, que llame a quién. Entonces una persona cuando se nombra anciano, eso quiere decir que él tiene la capacidad para ir y qué, y orar por los enfermos. Amén. Entonces hay gente que piensa que si no es el pastor, hermanos, no sirve la oración. Pues si de ahí no está diciendo, Santiago está diciendo que llame a los ancianos. Amén. Entonces los ancianos tienen que ir y orar. ¿Y qué más hacer aparte de orar? Ungirles con aceite. Amén. Y después, ¿qué va a suceder? Y la oración de fe, o sea que también el anciano necesita tener fe. Y la oración de fe, ¿de quién? No del enfermo, sino del anciano. Y la oración de fe restaurará ¿a quién, hermanos? O sea que los ancianos necesitan tener fe, hermano. Y no solamente los ancianos, también todos necesitamos tener fe. Amén. El pastor también necesita tener fe. Ok. Entonces los ancianos deben estar dispuestos a ir a orar por las personas. Los ancianos pueden ungir a las personas de la iglesia cuando oren por ellas. Hay gente que está esperando que viene un profeta y que le ponga, aquí póngame la mano, aquí póngame la mano. Hermano, para eso hay una estructura dentro de la iglesia. Para eso también. Pues no, ¿se acuerda con lo que hizo Moisés, hermano? Que se ponía, eso ya lo dijimos también hace 8 días, salían los problemas que había del pueblo, hermano, se hacía una fila Moisés para atender a todos los problemas. Y entonces su suegro Jetro le dijo, mira, si sigues así, te vas a acabar rápido. Te vas a acabar rápido. Nombra jefes. No recuerdo ahí los números, si son de centenares, de 50, no sé si haya también de millares. Eso está en Éxodo 18, me parece, hermanos. Ahí usted lo busca y ahí usted me dice de cuántos nombró. De 50, de decenas, de centenas, y no sé si también de millares, pero usted lo busca. Y entonces les dijo, y los problemas que ellos, pero les dice, búsqueme por favor, búsqueme ese texto. Éxodo 18, 21. ¿Qué? ¿Cuál era? No sé si es en el 21 que les dice cuáles son las características que deberían de tener. Si es el 21, ¿qué dice, hermano? ¿Varones de qué? Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. De 10, de 50, de centenas y de millares. Pero esos hombres deberían de tener ciertas cualidades también. Aborrecer la avaricia, temerosos, hombres de verdad. Porque estamos en un mundo, hermano, donde está cambiando. Me encontré hay una publicación que decía, el mundo está cambiando. Y entonces decía, ¿por qué está cambiando? Ahora los hombres se sienten mujeres, las mujeres se sienten hombres, los perros casi se sienten hermanos humanos, y los humanos algunos se sienten animales. Entonces el mundo está cambiando, ¿no, hermanos? El mundo está cambiando.
Bueno, entonces, hombres de verdad. Prosigo, hermanos. Ahí está, entonces. Es como el buen óleo. Esto es algo interesante. Este texto usted se lo sabe. Es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestidos. Allá hay un orden, hermanos. La cabeza, la barba, y después de la barba, ¿qué pasa? Hasta el borde de sus vestidos. Entonces, este versículo podemos ver el orden primero en la cabeza. Eso ya usted lo sabe, solamente repetírselo. Posteriormente llega el aceite a la barba. Está representado a los ancianos de la iglesia, o la oficialidad que debe de estar llena de aceite, es decir, llena de unción. Amén. Para poder ser un portador de lo que Dios puede hacer en su pueblo. Amén, hermanitos. Dios no solamente utiliza al pastor, sino también, hermano, utiliza una estructura también dentro de la iglesia. Amén. Que necesitan la gente, hermano, que si en algún momento, hermano, vamos a poner ancianos en este lugar, necesitan realmente, hermano, aplicarse. Y usted sabe cómo estaba la situación en Creta. Había un verdadero desorden, hermanos. Entonces, ¿para qué se nombró los ancianos? Para que pusieran orden. Diga conmigo, orden. El gran problema es que ahorita, con todas las características que le estoy haciendo ver, hermanos, híjole, de repente nos paramos. Hay algo que esto usted ya lo sabe también, hermano. Nos paramos al frente, ¿verdad? Y queremos imponerle cargas al pueblo. Hermano, por favor, ore 5 horas a la semana. Y a veces el que lo está diciendo ni siquiera ora. ¿Sí o no, hermanos? Hermano, por favor, levante sus manos cuando está aquí. Y cuando le toca a la hora de estar, hermano, sentado, ni porque le saquen un arma la levanta, hermano. Hermano, por favor, venga a adorar a la iglesia. Y cuando nos toca estar del lado del asiento, a veces no lo hacemos. Y entonces, hermanos, somos cartas abiertas. Estaba viendo, alguien publicó un chavorrucómetro, algo así, no sé cómo se llamaba. Y estaba diciendo acerca de los baby boomers, de la generación X, de los millennials, ¿verdad? Y entonces decía, ahí ese chavorrucómetro, hermanos, mencionaba a qué edad eres un chavorruco en su punto, un chavorruco pasado y un chavorruco entrando a la edad de chavorruco, hermanos. Y bueno, tomando eso, no será, hermano, perdóneme la comparación, hermano, pues tenemos un parámetro, un ancianómetro, ¿o no? Un ancianómetro, hermano, que nos van a estar aplicando. Amén. Por eso, quien, hermano, vaya a estar aquí, o a lo mejor vaya a la hora de nombrarlo, va a decir, no, pastor, yo no quiero porque usted me la puso muy difícil. Pero, hermano, recuerde que nos estamos perfeccionando. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Y una de las cosas que nos perfecciona es precisamente el servicio a Dios. Dígale al que está a su lado, el servicio te perfecciona. Y el servicio también perfecciona nuestro carácter. Amén. Y si usted es de los que no se quiere meter en problemas, hermano, le tengo una mala noticia. No se va a meter en problemas. No. Va a resolver problemas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Pero entre ese resolver problemas, fíjese que estaba, bueno, ya no sé si mi esposa, hermanos, bueno, estaba escuchando algo, una prédica que puso ahí mi esposa del apóstol Sergio acerca de la bendición de la mano derecha y la bendición de la mano izquierda. Porque siempre decimos, no, la bendición de la mano derecha. Y él mencionaba la bendición de la mano izquierda. Y daba algunos, hermanos, nombres de algunos, ¿verdad? No recuerdo ahí el versículo, el texto, pero mencionaba uno que su nombre significa consejero. Y entonces dice que una de las bendiciones de la mano izquierda es que realmente nosotros nos podamos convertir en consejeros. Amén, hermanos.
Consejeros, dígale al que está a su lado, consejero. Y esto no es lo mismo, hermano. Consejero es que realmente aprendamos a dar buenos consejos, hermano. Y ya la decisión de cada persona, perdón, quien va a tomar la decisión es cada persona. Amén. Amén, hermanos. ¿Me puede dar un grito de júbilo? No lo escucho, ¿me puede dar un grito de júbilo? Ok. Entonces, mire algo bien interesante, hermano. Los ancianos deben de tener aceite, los ancianos visitan a las personas. Esto ya lo vimos. Me voy rápido, hermano. Eso también ya lo vimos. Miren, esto también es algo que también hace 8 días dijimos. Los ancianos deben de estar en sintonía con hermanos, con el pastor. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba sobre él, es decir, de Moisés, y lo colocó sobre los 70 ¿qué? Ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron. Eso quiere decir, hermanos, que entre el ministro, hermano, que está cubriendo y los ancianos debe de haber la misma sintonía. Amén. Debemos de tener el mismo espíritu, es decir, la misma visión. Si yo enseño de una cosa, hermanos, que no al ratito los ancianos el pastor eso no que dijo ni es cierto. Te voy a enseñar la verdadera palabra. Y entonces, hermanos, caigamos en una contradicción. Entonces, en lugar de poder ayudar, vamos a estar, hermano, en una situación contrapunteando, hermanos. Y entonces necesitamos tener la misma visión, el mismo sentir y, hermano, tener el mismo fundamento. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no, entonces hay problemas. ¿Podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Ok, ya lo vimos también. Entonces Moisés tenía que hacer la obra, pero no podía solo. Había una obra por desarrollar. Escogió a un grupo de ancianos. Moisés en ellos iba a depositar responsabilidades, tareas, encargos. Solo los asuntos que ellos no pudieran resolver los tenían que pasar a Moisés. Amén. Ok, entonces mire esto, hermano. Esto es algo, cuando usted mira este versículo desde el capítulo 15, desde el versículo 1, este capítulo 15 del versículo 1 dice, bueno, el versículo 6 dice, entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos los dio a nosotros. Pero en el versículo 6 dice, entonces los apóstoles y los ancianos, ¿qué hicieron? ¿Se reunieron para qué? Ahora pregunto, ¿qué asunto? Lea, por favor, si alguien lo tiene, léame por favor el versículo 2. Ahí creo que aparece cuál es el asunto. Léame por favor el versículo 2. Si alguien lo tiene, por favor me lo lee, hermanos. ¿Quién me puede levantar su mano? Benji, sale, hermano. 15:2, ¿verdad? 15:2. Dice, Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo en eso. Ok. Versículo 1. Por esos días llegaron a Antioquía algunos hombres de la región de Judea. Ellos enseñaban a los seguidores de Jesús que debían circuncidarse, porque así lo ordenaba la ley de Moisés. Les enseñaban también que, si no se circuncidaban, Dios no los salvaría. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso y discutieron con ellos. ¿Cuál fue el asunto entonces? ¿Y entonces qué les enseñaban? Que a fuerza tenían que ser circuncidados, porque si no se circuncidaban, no iban a ser salvos. ¿Cierto o no? Y entonces Pablo y Bernabé, ¿qué enseñaban? Que no. Era por gracia. Cuando usted sigue leyendo el capítulo 15, hermano, más adelante está, y ellos les hablan de la gracia de Jesucristo, que la gracia es la que nos hace salvos a todos. Pero entonces ellos decían, no, la gracia no es la circuncisión. Si no se circuncidan, no son salvos. Entonces, ¿qué asuntos estaban tratando los apóstoles? ¿Y quién más estaba ahí? ¿Qué asuntos? ¿De qué índole? ¿De índole doctrinal?
Diga conmigo, doctrinal. Eso quiere decir entonces, hermanos, que un anciano no es, hermano, perdónenme la expresión que voy a decir, no es cualquier baba de perico. Porque ¿quiénes son los que estaban, quiénes entraron al concilio? Y no solamente entraron para oír, hermanos, tenían voz y tenían voto. Amén. Entre los apóstoles y los ancianos. Eso quiere decir que un anciano, hermanos, necesita conocer la doctrina. Diga conmigo, necesita conocer la doctrina. Si no conoce la doctrina, entonces ¿cómo va a poder, hermano, resolver algún conflicto? No era cualquier cosa lo que. Y dice que entre ellos, hermano, tuvieron discusión, y no pequeña, sino una fuerte discusión. Entonces mandaron a traer a Pablo y a Bernabé, hermanos, ante el concilio. Y ahí en ese concilio estaban los apóstoles, pero también estaban los ancianos. Amén. Entonces un anciano, hermanos, necesita conocer doctrina. ¿Oyó, hermano? Si no conoce doctrina, al ratito van a venir los testigos de Jehová, le van a tocar y le van a decir: ¿sabía usted que Jesús no es Dios? Que Jesús es un ser creado. Por eso lo que dice Colosenses, Él es el primogénito de todas las cosas. Ay, hermano. Pero bueno, entonces un anciano necesita conocer doctrina, hermanos. Ok, esto ya quedó bien recalcado. Amén, hermanos. Amén. No sé si los hermanos, si usted está contento o no, pero si no, todos amén. Esa es la palabra, eso es lo que Dios puso. Los ancianos formaron parte del concilio donde se le abren las puertas a los gentiles. Ahí acordaron decisiones importantes para el bienestar de toda la iglesia. Ahora un debate implica que los ancianos no solo eran testigos, sino que estaban llenos de doctrina para debatir ¿con quiénes? Con los apóstoles, hermano. Entonces un anciano necesita conocer la doctrina, hermano. Amén. Y mire, recuerde que dentro de las características es que necesitan sabiduría. Y no sabiduría humana, sino también, hermano, pero la sabiduría de Dios principalmente. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Amén. Ok, entonces esto es. Ahora, mire lo que dice 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor. Oiga, los ancianos que gobiernan bien sean considerados ¿qué? Dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y ¿qué más? Y en la enseñanza. Capacitados para enseñar, capacitados para predicar. ¿En qué momento? En cualquier momento. O sea que si yo alguno, hermano, ahorita a lo mejor renuncio, ¿verdad? Pero que, hermano, ya no pudiese hablar y empezar que dijera a señas. Vas. ¿Qué tendría que hacer, hermano, el anciano? Ir. Y no excusarse. Ya lo voy a decir, hermano. Es que el pastor me acaba de decir ahorita 5 minutos antes para administrar las ofrendas y por eso no preparé un gran remón para ustedes, hermanos. Así que les doy cualquier cosa porque el pastor tiene la culpa. No, si el anciano debe estar preparado. Ya le dije que una vez yo, y ni siquiera era anciano, hermano, ni nada. Fui cuando todavía, bueno, todavía soy joven, pero cuando era más joven, entonces fui a una iglesia, a Meca Meca, y yo fui solamente a entregar una invitación para el campamento de jóvenes que se estaban haciendo en ese tiempo. Y entonces, hermano, pasó la alabanza. Llegué desde el inicio del culto. Desde el inicio llegué y vi al pastor Francisco Miranda. Y no creo, hermano, que ya 5 minutos antes de que terminara la alabanza me dice: vas a predicar. Ni siquiera me preguntó, me dijo: vas a predicar. Y yo dije: ¿y de qué voy a predicar? A saber de qué les prediqué, pero lo hice, hermano. Ni me acuerdo. ¿Qué hubiera hecho? Pues ni modo, hermano.
Yo creo que ahí nos estaban preparando. En Cancún, cuando fue el retiro de Cancún, ya andaba bien tranquilo, ni computadora llevé, hermano. Y entonces pasó el retiro, martes, miércoles, jueves. El jueves en la tarde íbamos con mi esposa, hermano, agarramos porque nos escapamos, le quiero decir, hermano. Y agarramos un autobús porque queríamos ir a ver la artesanía. Y entonces cuando fuimos a ver la artesanía, me mandan un mensaje, el delegado apostólico, y me dice: vos te toca predicar mañana a las 9 de la mañana. Y yo dije: ¿qué les voy a predicar? Se me aguadó el asunto, hermano. Iba bien contento. Y tuve que pedir una computadora prestada. Bueno, eso quiere decir que debemos estar preparados en todo momento para predicar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y si le dicen a hermanos un día antes, predica, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, hermanos? A veces no lo quiero hacer así, fíjese, pero yo creo que va a llegar el momento en que sí. Porque va a llegar un momento en que le tengo que decir a alguien un día antes: ¿sabes qué, hermano? Te toca predicar. Todavía yo les doy chance, hermanos. Cuando no voy a predicar el domingo, les digo o el miércoles, o les digo el martes, o les digo el jueves. ¿Si a algunos les he dicho el jueves? Sí, a algunos les he dicho el jueves, pero no hasta el viernes. O no sé si a alguien le haya dicho el viernes o el mero domingo en la mañana. Pero usted tiene que estar preparado. Dígale al que está solo: tienes que estar preparado. Bueno, si tú estás, hermano, tienes las cualidades de un anciano. Es que el anciano también, hermano, dentro de la madurez, dentro del perfeccionamiento, precisamente es, hermano, alcanzar una madurez, y una madurez en todos los aspectos, hermano. Amén. Eso es lo que vamos. Ok, prosigo. Entonces, mire lo que dice 1 Pedro 5:1. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos. Mire, Pedro le está diciendo: yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participantes de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread, diga conmigo: pastoread el rebaño que Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío hermano, eso está interesante. Tampoco como teniendo, ¿qué dice? Señorío sobre quiénes, sobre los que han sido confiados, sino demostrando, ¿qué dice? Ser ejemplos de... aquí hay cosas bien interesantes, hermano. No se les van a dar el nombramiento para que empiece a chasquearle los dedos a todo mundo, hermano, no. Sino para ser ejemplo. Diga conmigo: ser ejemplo. Y ser ejemplo, hermanos, a veces no hay necesidad de tantas palabras. Nuestra actitud cuenta mucho, ¿sí o no? Nuestro comportamiento cuenta demasiado. Amén. El comportamiento cuenta demasiado. De hecho, para alcanzar, hermano, ya, eso yo se lo escuché al apóstol Germán, ¿verdad? Que para medir la sabiduría de una persona es en el comportamiento. El comportamiento cuenta mucho. Entonces, mire, por favor, una de las cosas que tienen que hacer, o que tenemos que ser, es ejemplo. 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 Ya conmigo: ejemplo. Y ahí están algunas cositas que también nos mandan no serlo. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer el anciano es cuidar el rebaño, velar por el rebaño, no cuidar a las ovejas por obligación o por imposición. Amén, hermanos. No enseñorearse del rebaño, no dominar, no ser un controlador, ni tampoco ser un abusivo. Ya conmigo: ser un abusivo. No se trata de ser un abusivo, hermanos.
A ver, como diciendo, a ver, si quieres que te enseñe los 7 piojos de las 7 cabezas de la bestia, entonces vas a tener que hacer, no hermano, si no es manipulación tampoco. Amén. Fíjese que dentro de por eso le puse el día domingo la cuadridimensión de los arrebatados, hermano, pero ahí está Dios que hizo Elías antes de ser arrebatado. Y una de ellos es, hermanos, Jordán. Y Jordán es humillación. Diga conmigo humillación. La humildad, hermano. Ante todo la humildad. Amén. La mucha letra mata. La mucha letra. A veces si estamos comiendo solamente del árbol del conocimiento, paz, árbol del conocimiento, paz, árbol del conocimiento, árbol del conocimiento, árbol del conocimiento, árbol del conocimiento, nos vamos a hinchar, hermanos, de la cabeza. Y el cuerpo va a estar así, hermano. No solamente coma del árbol del conocimiento, sino también del árbol de la vida. Y el árbol de la vida es Jesucristo. Y Jesucristo vino a darnos unas enseñanzas bien tremendas. Sus discípulos se andaban peleando, ¿quién era el mayor? Uy, ya le dije, hermano, yo que me imagino a sus discípulos andarse peleando. Pedro a lo mejor diciendo, a mí me entregaron las llaves. Juan dice, pero si tú qué, si yo me recuesto sobre su pecho. Y entonces, hermano, Lucas, pero si yo estoy preparado. Entonces, hermano, una situación terrible. Pero Jesús les dijo, si alguien quiere ser el mayor, ¿qué tiene que hacer? Por eso, hermano, en el servicio nos van a probar ahí nos van a perfeccionar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser perfeccionados? Pero muchos no quieren servir, hermanos. Ay, no, pastor. Tratar con esos hermanos. Bueno, pues estamos cambiándole aquí, no ser abusivo, hermano. Bueno, ser ejemplo, ser un modelo. Diga conmigo un modelo, ser una figura. Le voy a terminar de este. Jueces 22, 7 y el 10. ¿Qué es lo que provoca la falta de ancianos? Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Es decir, cuando hay ancianos, hermano, bien cimentados, hermano, eso quiere decir que el pueblo, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar el pueblo, hermanos? Hermano, ¿cómo va a estar el pueblo? Bendecido, diga conmigo bendecido. Pero dice en el versículo 10, también toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Lo malo ante los ojos del Señor. ¿Y a quién sirvieron? A los Baales. Es decir, que cuando no hay un liderazgo bien establecido, hermanos, el pueblo se puede, ¿qué hacer? Desviar. Por eso es que el anciano necesita tener doctrina, hermano, ser un ejemplo. Amén. Mire, hermano, tratemos, yo sé que tenemos errores, tratemos el mundo, cuando estoy hablando, hermanos, todos los países, desde México hasta abajo, toda Latinoamérica, países en muchos lugares, hermano, no solamente en nuestro país ni de Latinoamérica. La gente sabe de qué está cansada, de las injusticias, ¿sí o no, hermanos? De la impunidad que se vive y que, hermano, todas las atrocidades que se pueden estar viviendo y que no se le administra, hermano, realmente una justicia como se debería. Amén. Y algunos entonces empezamos a traerlos, hermano, Dios empieza a restaurarlos y entonces llegan a la iglesia. Y si en algún momento, hermano, en la iglesia no miran quizá la misma situación, entonces es que muchos terminan decepcionados del evangelio. Aunque
aunque también hay algunas personas, ¿verdad?, que solamente están viendo los errores. Pero lo que estoy tratando de decirle es que nosotros en algún momento tenemos que esforzarnos, hermano, por cambiar esa situación y ser mejores día con día. Amén, hermanos. Y tratar de aplicar la justicia del Señor, hermanos, conforme a su palabra. Cuando estoy diciendo la justicia, yo sé que el Señor aplica la justicia, hermano. Mía es la venganza. Pero nosotros tratar de ser modelos dentro de este lugar. Amén. Amén, hermanitos. Gracias. Ya terminamos. No. Los ancianos entonces fueron protagonistas, no solo observadores. Los ancianos eran formadores de las generaciones futuras. Preparaban a las nuevas mire, hermano, los ancianos eran formadores de las generaciones futuras y preparaban a las nuevas generaciones. Al no haber ancianos, la nueva generación, ¿qué hizo, hermanos? Se apartó del Señor. Mire, en este tiempo necesitamos gente que, hermano, hable la verdadera palabra del Señor. Amén. No, gente que realmente, hermano, esté llena del poder del Señor, del Espíritu Santo y de sabiduría de Dios para poder hacer la obra. Cuando en un lugar no hay esas cualidades, entonces ¿qué hizo el pueblo? Se apartó y se fue en pos de dioses ajenos. Yo le pido al Señor que levante gente en este lugar, hermanos, que realmente tenga que hacer la obra que el Señor le ha mandado a hacer aquí a esta tierra. Amén, hermanos. Que Dios tenga que levantar, hermanos, gente que realmente, hermano, tenga el deseo de servir y que realmente, hermano, administre la justicia conforme a su palabra. Amén. Conforme a su palabra. Que sean hombres conforme al corazón también del Señor. Bueno, amén. Prosigo. Entonces, mire lo que dice Tito 2, 3 al 5. Asimismo, las ancianas, diga conmigo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Eso quiere decir que también, hermanos, cuando usted investiga, no sé si alguien me podría buscar esa palabra, anciana. Creo que también una de las traducciones que se da es maestra. A ver, chéquelo, hermano. No sé si alguien tenga ahí el diccionario Lisworth, hermano. Y si me puede, por favor, corroborar eso que le estoy diciendo. ¿Qué dice? Presbutis, o sea que también hay ancianas. Diga conmigo, hay ancianas. Entonces, hermano, pero si algunos dicen, pero la mujer no tiene que nada, ella solamente debe estar callado. Bueno, entonces, hermano, mire lo que está diciendo. ¿Qué dice? No sé si también sea maestro. Dice el Vine, dice es la G4247, es presbutis, forma femenina de presbutes, de anciano. El Swanson dice mujer mayor y nada más, pero pues realmente es el multiléxico? sí, ¿Es el multiléxico? bueno. Bueno. Pero realmente dice que es la forma femenina de presbúteros. Sí, pues de ahí viene presbúteros también, pero bueno, hermano, dice, asimismo las ancianas deben de ser reverentes, o sea que también hay ancianas dentro de la iglesia. Hermanas, ¿hay ancianas? Entonces no solamente ancianos, sino también ¿qué? Ancianas. Ay, pastor, y nosotros que también hay ancianas, hermano. Y no precisamente una mujer, hermano, que tenga que estar llena de canas, y bueno, eso es en la edad, ¿verdad? Pero una anciana es que realmente, hermano, puede ser una joven, pero que tenga la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Que cuando sepa, hermano, que sepa aconsejar, que sepa también la doctrina. ¿Cuántos dicen amén, hermanas? Que realmente sepan, que no solamente, ahí está mi esposo, también que, hermano, que haya ancianas dentro de la iglesia que tengan que, hermano, que aprender a aconsejar. Y dice, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino. Hermano, que enseñen lo bueno. Ya conmigo, que enseñen lo bueno. Que enseñen a quienes.
a las jóvenes, no que le vayan a estar, mi hija, te vas a casar, ni sabe lo que vas a hacer. Porque entonces él está hablando como le fue en la feria, hermanos. No, si son todos unos patanes. Es que todos los hombres son iguales, todos son cortados con la... No, esa hermana está... será hermana de Paquita o no sé, hermano, pero no. No puedes ir y hermano estar hablando. Porque si no, imagínate, entonces también vamos a caer en una situación. A la ratito aquí hacen el club, hermano, feminismo de género. Nos van a querer romper las ventanas. No, pero hermano, eso quiere decir que hay ancianas también dentro de la iglesia que enseñan a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Oiga, a que amen a quienes, a sus hijos. No, dice el hermano, a sus maridos, dice, también a sus hijos. ¿Hacer qué? Prudentes, diga conmigo, prudentes, puras, ay hermano, mire, hacendosas en el hogar. Uy, aquí muchas se me van a poner bien, hermanos. ¿Qué pasó? Entonces lo que está diciendo que nada más tenemos que estar en la casa. No, yo no estoy diciendo eso, hermano. Sino que sepan tantito hacer una comida. ¿O no? No muchos amenes de las hermanas, pero bueno, hermanos. Por lo menos que no se les quemen las sopas Maruchan. De veras, hermanos, mire, de veras también. Eso es algo que también, hermanos, necesitan, ¿no? Porque, bueno, sería que un día nos lleváramos a los hombres, otro día a las mujeres, ¿verdad, hermano? Para que así les habláramos más claramente a las hermanas y también a los hermanos. Bueno, entonces dice, hermanos, ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar. ¿Qué más? Amables, diga conmigo, amables. ¿Y qué otra cosa? No la leen las hermanas así como con mucho. Otra vez, hermanas, ¿qué más dice? Esto decía mi padre, ¿verdad? Decía él, sujetas aunque pongan sujetas. No, no es cierto, hermano. Sujetas. No, pero fíjese que la sujeción, usted sabe, hermano, que una mujer se va a sujetar por amor. Si el hombre no la trata bien, también, hermano. Fíjense que se sujetas a él y él no se sujeta a Jesucristo. Entonces, ¿cómo? Se rompe el orden. Bueno, le estoy ayudando, hermanas, para que no sientan tan feo. Pero se rompe el orden. Se rompe el orden. Hay gente que quiere que sujete cuando solamente le conviene y hasta le pega. Ahí está lo que está diciendo tu pastor, aplícalo. Sí, pero si entonces él. Ay, pastor, ¿y usted no leyó el domingo que las mujeres, los hombres incrédulos pueden ser santificados por una mujer? Sí, pero también viceversa. Ahí está, no sé si es 1 Corintios, 2 Corintios 7. Ahí usted lo busca. Bueno, sigo mejor. Sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, ¿qué dice? No sea qué, blasfemar. Entonces, estas son algunas características de quiénes, hermanos, de las ancianas. Entonces, ¿puede haber ancianas dentro de la iglesia? Pregunta. ¿Puede haber ancianas dentro de la iglesia, hermanas? Sí. ¿Puede haber ancianos dentro de la iglesia? Sí. O sea que puede haber ancianos y ancianas. Sí. Sí. Ok. Y si es necesario. Amén. Entonces las ancianas deben ser reverentes en la conducta, no calumniadoras, no esclavas al vino,
Eso no sucede aquí. Que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos. Las ancianas deben de amar a sus hijos para que ellas puedan enseñar a las jóvenes a amar a sus hijos. Perdón, hacendosas en el hogar y sujetas a sus maridos. Eso todo ya lo entiende, ¿verdad, hermano? Terminamos. ¿Qué hora es? A ver si me queda todavía bastante tiempecito, hermano. ¿Cuántos dicen amén? No creo que ya terminé. Porque de los ancianos podríamos hablar más cosas. Amén. Pero, ay, hermano, ya no miro esto. Creo que no sé si sea ese. Pero, dentro de la estructura de la iglesia están apóstol, pastor, obispo, hermanos, ¿qué más? Ancianos, diáconos. Ya conmigo, diáconos. Y entonces tendríamos que ver quiénes son los diáconos también dentro de la iglesia. ¿Ok? Eso, hermano, todo esto que estamos hablando nos va a ayudar a tener una mejor estructura dentro de la iglesia, hermanos, a tener un mejor gobierno dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El problema es, hermano, que si nosotros somos, eso es lo que quiero recalcarles, hermano, que no por el hecho de que a alguien se le dé un nombramiento, hermano, pueda sentirse como la mamá de Tarzán. No. Ahorita se va a dar cuenta quién es un diácono. Mire, Malaquías 3:18, entonces volveréis a distinguir entre los justos e impíos, entre quien sirve a Dios y qué más, y quien no le sirve. Cuando se habla de servir, podemos ver en el griego que hay 3 palabras importantes para explicar el servicio. Entonces vamos a ver las 3 palabras en el griego, hermanos, que habla de servir. Una es la palabra diaconeo. Diga conmigo, diaconeo. Y ahí está el numeral. Mire por favor esto. Esta palabra diaconeo es cualquier expresión de servicio: servir alimentos, preparar las mesas y ser de ayuda en las necesidades de, ¿qué dice? De otros. Además está la palabra diáconos, que esta significa es el que hace mandados. ¿Cuántos quieren ser mandaderos? No muchos, hermanos. Es el que hace mandados, el ayudante, el mesero. Lo que más me interesa es que sirve a Dios, a la iglesia y al ministerio. Entonces, ¿quién es un diácono, hermanos? Un mandadero, un IBM, un asistente. No asistonto tampoco, hermanos. Un asistente, un mesero. A ver, hermanos, si usted va a un restaurante y el mesero es, ¿qué hace usted? Bueno, no sé si ha hecho algo. ¿Le ha tocado alguna vez un mesero no muy amable? ¿Sí o no? Levante su mano y usted se queja del mesero, ¿ah? Y lo que puede hacer al último es no dejarle propina. Amén. Ahora imaginemos esto, hermanos. Imagínense. Diáconos, ancianos, pero en lugar de ser amables, hermano. Bueno, ya hablamos de eso. Son abusivos. No va a caer bien. Entonces, hermanitos, sigo insistiendo en que tenemos que ser amables. Dígale al que está a su lado, sea amable. Hermano, dígale al que está a su lado, sea amable. ¿Qué nos cuesta ser amables, hermanos? ¿Qué nos cuesta ser amables? Nada. Hay una alabanza que mi hija le enseñaron, no sé si fue a Sofi, y decía, ay, ahorita se me fue. Porfa, por favor. ¿Quién se la sabe? Le plin plin. ¿Qué más sigue? Son palabras mágicas, por favor y gracias. No me la sé bien, hermano. Ahí usted la puede ir a investigar ahí en el.
Entonces hay palabritas que no se nos tienen que olvidar. Por favor, diga conmigo, por favor, y gracias. De hecho, la Biblia nos habla del agradecimiento, hermanos. El agradecimiento es una llave que te va a abrir puertas. Amén. Una persona que no es agradecida se cierra todas las puertas, hermanos. Pero alguien que es amable, agradecido, mira, hermanos, se te van a abrir un montón de puertas. Y hay gente que no ha entendido algunos principios, hermano. Ok, por último es diaconía, que es el oficio y la obra del diácono. Sin embargo, se usa para el servicio de los ministros, como lo explica el apóstol Pablo, ministros del Espíritu. Entonces miremos, segunda de Corintios en la Biblia Castilian, capítulo 3, versículo 6, dice: Él es quien nos hizo servidores, es decir, diáconos, competentes de un nuevo pacto, que no consiste en la obediencia a la letra de determinadas normas legales, sino, oiga, mire, hermano, lo que está diciendo esta versión: competentes de un nuevo pacto. Usted y yo estamos en un nuevo ¿qué? Pacto, que no consiste, oiga, que no consiste en la obediencia a la letra de determinadas normas legales. Es decir, que no te tiene que estar obligando mediante una ley, hermanos, una norma legal. Amén. Sino, dice el apóstol Pablo, sino en un espíritu de ¿qué? De renovación, por cuanto la letra en sí misma lleva a la muerte, mientras que el espíritu es dador de la vida, la gloria del nuevo pacto. ¿Quién es? Y hermano, perdóneme, ¿con qué tiene que ver el nuevo pacto? Diga conmigo, con Jesucristo. Cuando usted mira en el libro de Hebreos, hermano, ahí nos habla, y todo tiene que ver ¿con quién? Con Jesucristo. Y Jesucristo, hermano, entonces nos dio las enseñanzas. Amén. Nos dio la enseñanza. Filipenses 2 nos puede decir un hermano grandes ahí cosas extraordinarias, como nosotros debemos de estar, hermano. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Y ahí nos empieza a decir cuáles son la actitud. Entonces, realmente, hermano, tendríamos que darnos cuenta que todo lo que hacemos es para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Todo lo que nosotros hacemos, todo. Que un día el Señor no se queda con nada. Todo va a tener recompensa. No dice la Biblia del apóstol Pablo que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces quiere decir, hermano, que todo en algún momento, todo lo que usted y yo hagamos va a tener una retribución. Amén. Hay un texto de la Biblia, no me recuerdo ahorita en dónde está, hermano, pero dice que lo que nos va a seguir más allá de la muerte son nuestras obras. Nuestras obras. Bueno, entonces prosigo ya. Usted me dice, aquí, ahí está, llevo una hora. Son 8:17. ¿Qué hora tiene usted, hermano? ¿Sí? 8:17. Amén. Entonces, ¿cuántos minutos me quedan? 40, dice. Entonces dice, actualmente los diáconos son los hermanos que nos ayudan como encargados de un departamento. Por ejemplo, ahí está, hermanos, el encargado de la alabanza es el diácono de la alabanza. El encargado de los discipuladores de matrimonios, ¿qué será? Un diácono en esa área. El encargado de los jóvenes, ¿qué sería? Un diácono, hermanos. El encargado de los medios digitales, ¿qué sería? Un diácono, hermanos. Entonces, de alguna forma hay una estructura. Claro, y ahora entonces el pastor y entonces los ancianos, mire, hermano, de acuerdo a la estructura también, ¿verdad? Entonces los ancianos están también sobre un grupo, hermanos, donde tienen a cargo también diáconos. Y los diáconos tienen a su cargo a la vez
un grupo de personas, o pueden tener en algún momento discipuladores. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, esto ya nos puede explicar, porque hay gente, hermano, mire, y eso también, por eso dice la Biblia, es como el buen óleo que desciende sobre ¿qué? Sobre la cabeza, y después de la cabeza, ¿a dónde baja? A las barbas, y después de las barbas, ¿a dónde baja? A todas las vestiduras. Entonces hay un orden, cómo viene la unción, hermanos. Porque hay gente que si no le, hermano, si hay gente también que si no, a lo mejor no viene el apóstol Sergio y le dice algo, no lo hacen. Él estaba diciendo algo bien interesante, y mejor no lo digo, porque luego dice que decimos que él dijo y no. Entonces, hermanitos, usted y yo, si se va a poner ese tipo de estructura, entonces necesitamos someternos a una autoridad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque hay gente que si no viene el pastor y le dice, es más, hay gente que si Dios mismo no viene y se le presenta y le dice, hijo mío, ¿puedes levantar la silla? Entonces lo va a hacer. Porque si le dice, hermano, un servidor que levante la silla, si a lo mejor un diácono le dice, hermanos, por favor lleguen temprano. No, a mí si no me dice el Señor que llegue temprano, no llego temprano. Entonces, hermano, eso es un ejemplo, no estoy de hermano ni tal, ni yo sé que aquí no llega nadie temprano, perdón, nadie llega tarde. No. Yo sé que aquí nadie llega tarde. Diga conmigo, aquí nadie llega tarde. No, ese sí fue un hermano, ese fue, me traicionó el inconsciente. O a lo mejor habló el Señor. No. Hermanos, pero necesitamos llegar, hermano, reconocer las autoridades. Esto se lo estoy enseñando para que usted empiece a reconocer las autoridades. También, diga conmigo, reconocer las autoridades. Que no solamente, hermano, si el pastor le manda, si viene un anciano, pues amén, hermano. Si viene un diácono, ya le dije, solamente que no sean abusivos y punto, hermano. Los otros, los que van a tener el nombramiento, y que usted, hermano, también aprenda a obedecer. Recuerde que una de las cosas que cuando usted mira en el libro de Hebreos, dice que una de las cosas que Jesucristo aprendió fue obediencia por todo lo que él había padecido, y a través de eso fue perfeccionado. Entonces, una de las cosas que nos perfecciona es la obediencia. Diga conmigo, la obediencia. Hermano, la obediencia nos va perfeccionando. Mire, también hay gente, mire, esto es algo que también necesito decirlo, porque hay gente, escúcheme, hay personas que cuando viene, hermano, fulano de tal, para no nombrar ninguna persona, ¿verdad? Fulano de tal que tenga una jerarquía, hermanos, un ministerio primario, viene fulano de tal, hermano, y como saben que es, lo atienden de maravilla. Y a lo mejor ahí mira un hermanito que está al lado, y los hermanos vienen y hermano, ¿qué quiere y quiere otra cosa, y esto y lo otro? Y hermano, hermano, ¿me podría traer? Parece, hermano, parece. Perdóneme, hermano, no podemos hacer esa distinción, hermano. Perdóneme, no porque yo sea el pastor, usted me vaya a tratar solamente a mí bien y a los demás no. Ahora sí, como dice, óigame, no. Yo creo que debemos de aprender, hermano, a hacer realmente, no estoy diciendo que tampoco a los otros, hermano, no. Usted atienda a todos, hermano. Si están en una mesa y si está 5 apóstoles y está el hermano, a todos los demás les pregunta, ¿y usted, hermano, qué quiere? ¿Y quiere más? Y al hermano ni le hace caso. Usted si quiere algo, párese. No, hermano. Entonces, no se trata de eso. Se trata de realmente ser buenos servidores del Señor, hermanos. Amén. Amén, hermano. Ok. Bueno, ¿qué hacemos? Ya sé que me acabó el tiempo, hermano.
A menos que alguien me regala 10 minutos. Ya no muchos amenes, ya se quieren ir, hermano. Bueno, pero permítame. Entonces, ok, mire, en este caso, las actividades que le corresponderían serían ayudarle al pastor a vigilar el buen desarrollo y el funcionamiento del departamento encargado, supervisar la salud espiritual de los miembros a su cargo. Oiga, hermano, capacitar bíblica y espiritualmente al departamento que le corresponde. Amén. Dar una continua capacitación y actualización en el área que le corresponde ministrar. Estar al pendiente de las necesidades de su grupo, proveer de las herramientas necesarias para su grupo, vigilar porque se den las condiciones necesarias para el buen funcionamiento ¿de qué? Del mismo. Y para eso, hermano, no se trata solamente de venir a entretener a las personas, se trata de que usted tenga una preparación y a enseñarles. ¿Cuántos dicen amén? Esto, algunos ya están funcionando como diáconos. Y si usted no lo sabía, pues usted es un diácono. Pero entonces, mire, usted tiene una responsabilidad también. Amén, hermanitos. Hermanitos, amén. Debería, si por ejemplo están área de niños, es un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer la encargada de los niños? O bueno, el diácono o diaconisa de esa área. ¿Qué tendría que hacer, hermanos? Hermanos, ¿qué tendría que hacer? Capacitarlos, esforzarse, enseñarles, decir, miren, hermanas, esto se enseña de esta manera, de esta otra manera. ¿Cierto o no, hermanos? Bueno. Ok, yo le iba a decir otra cosa, nada más que ahorita se me olvidó. Entonces, miremos aquí. Apóstol, pastor o obispo, ancianos, diáconos y servidores, que también, hermano, están a cargo de un grupo, o discipuladores. Amén. Ahora ya nada más le dejo esto y termino con esto. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió, mire por favor, hermano, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 convocaron a la congregación ¿de quiénes? Ayúdeme por favor eso, ¿a la congregación de quiénes? Discípulos. Entonces, ¿de dónde se tendría que sacar a los que sirven, hermanos? Hermanos, ¿de dónde se tendría que sacar a los que sirven? Del discipulado. Diga conmigo, del discipulado. ¿Y si hay gente que no asiste a los discipulados? Amén. Surgió una queja de parte de los judíos helenistas con contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir, y esta palabra servir es diaconeo, para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres. ¿Quién escogió? Ya le dije esto. ¿Quién escogió a los diáconos, hermano? Hermanos, ¿quién escogió a los diáconos? Los 12 no los escogieron. ¿A quién le dieron la encomienda? Entonces los 12, ellos convocaron ¿a quiénes? A la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir diaconeo en las mesas. Por tanto, hermanos, escoged. ¿Quién los escogió? ¿Los apóstoles? Los del discipulado. Diga conmigo, los del discipulado. Es que los del discipulado, hermanos, se escogieron entre ellos mismos. ¿Y a quiénes escogieron? A hombres de buena reputación. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más?
de sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea, es decir, que sean confiables. Entonces, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio. Entonces, ¿quién escogió a los diáconos? Del discipulado, hermanos. Ni siquiera fueron los 12. Ahí no dice que fueron los 12 que los escogieron. ¿O sí? ¿Ya leyó bien, hermanos? ¿Quién nos escogió entonces? Los discípulos. Y mire que hermano, es que entre nosotros nos conocemos, ¿cierto o no, hermanos? Hermanos, ¿sí nos conocemos entre nosotros, sí o no? Y por eso les dijeron, ustedes métanse en problemas porque yo no los conozco. Ustedes se conocen entre ustedes. Solamente lo que les digo es hombres de buena reputación. Y entonces usted empieza, no, usted no va a pasar a nadie, ¿verdad? Hermanos, hoy no estoy gritando tanto, fíjese. Gracias a Dios, dígale. Pero esto debería ser la estructura de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me di a entender, hermanos? ¿Me di a entender? Bueno, ya terminé. Termina la transmisión, hermanos.